La PlayStation Vita tiene juegazos, es emulable y posee una comunidad muy activa, pero en 2026, con el gaming móvil y las consolas híbridas dominando, la pregunta es clara: ¿todavía vale la pena? Quédate hasta el final y descúbrelo. La PlayStation Vita salió en 2011 como la apuesta más ambiciosa de Sony en el mundo portátil, y al parecer fue tan ambiciosa que muchos la consideran una consola adelantada a su tiempo, ya que contaba con una pantalla OLED en sus primeros modelos, un panel táctil trasero y una potencia que para su época era impresionante, teniéndolo todo para ser el héroe de su propia historia. Sin embargo, a pesar de que Sony tenía una consola lo suficientemente fuerte para tenerlo todo, fue demasiado débil para tomarlo debido a su falta de apoyo y a la llegada del gaming móvil, que hicieron que la PlayStation Vita quedara en segundo plano demasiado pronto. Aún así, con el paso de los años, lejos de desaparecer, la consola encontró una segunda vida, y aunque en 2026 ya no se valora como una consola comercial, se ha vuelto en un dispositivo de nicho, ideal para jugar clásicos, aprovechar la emulación y formar parte de una comunidad que la mantiene más viva que nunca. No obstante, sé muy bien que esta consola no es para todos, por eso hoy no vamos a hablar desde la nostalgia, sino desde la realidad, mostrándote qué ofrece, qué la limita y para quién realmente tiene sentido comprarla. Así que empecemos con lo bueno, las razones para comprar una PlayStation Vita en 2026. Número 1. Emulación y libertad total para jugar casi de todo en una sola portátil. Empezamos fuertes y directos, ya que esta es una de las principales razones por las que la PlayStation Vita sigue teniendo tanto sentido en 2026. Y como no, si gracias al soporte no oficial, esta consola se ha convertido en una auténtica máquina todo en uno, donde puedes jugar títulos de PlayStation Vita, PSP y emular varias consolas clásicas, que si las mencionamos, posiblemente den de baja el video. Sin embargo, no se puede negar que esto le da a la PlayStation Vita una libertad que pocas consolas portátiles ofrecen. Además, que aquí no dependes de tiendas digitales, no estás atado a suscripciones y puedes llevar contigo décadas de videojuegos en el bolsillo, lo que añade una versatilidad muy difícil de igualar. Número 2. Comunidad activa que la mantiene viva. Aunque Sony dejó de apoyar oficialmente a la PlayStation Vita hace años, la consola está lejos de estar en deceso. De hecho, sigue más viva que nunca gracias a su comunidad, la cual es muy activa y constantemente desarrolla mejoras, herramientas y nuevas formas de aprovechar el hardware, desde optimizaciones de rendimiento, mejoras de compatibilidad, hasta nuevos ports y proyectos creados por la comunidad, lo que hace que la PlayStation Vita no se sienta como una consola abandonada, sino curiosamente como una plataforma que sigue evolucionando. Y lo mejor, no necesitas ser un experto para sacarle provecho, debido a que hoy en día el acceso a estas mejoras es mucho más sencillo que hace unos años, lo que permite que más personas puedan disfrutar de todo lo que la PlayStation Vita todavía puede ofrecer. Así que desde aquí solo queda darle un agradecimiento muy grande a la comunidad, ya que es gracias a ella que esta consola ha logrado seguir manteniéndose relevante. Número 3. Precio. Otro punto clave por el que la PlayStation Vita sigue siendo atractiva en 2026 es su precio en el mercado de segunda, teniendo uno bastante razonable si lo comparamos con consolas portátiles modernas o incluso con algunos smartphones pensados para gaming. No obstante, no te duermas en los laureles. En mi país cada año veo que le suben el precio poco a poco, y si bien esto es variable dependiendo del contexto de cada uno, te lo menciono para que no te agarre de imprevisto si al momento que decides comprarla veas que ha perdido esta característica de calidad-precio. Ojo, vuelvo a repetir, no todos los países son iguales, pero te lo comento para que al menos estés alerta si encuentras una buena oferta. Por otro lado, fuera de la consola, no necesitas gastar mucho para empezar a disfrutarla, ya que su catálogo y el soporte de la comunidad hacen que no dependas de juegos caros ni de suscripciones mensuales. Por eso, para quienes buscan una consola portátil completa sin invertir demasiado dinero, es una opción muy difícil de ignorar en 2026. Número 4. Catálogo. Más allá de la emulación, la PlayStation Vita cuenta con un catálogo propio que sigue siendo
siendo muy disfrutable, y aunque no fue tan extenso como el de otras consolas, sí dejó títulos de mucha calidad que envejecieron bastante bien. Juegos como Persona 4 Golden, Uncharted Golden Abyss, Gravity Rush y Killzone Mercenary, por mencionar algunos, siguen ofreciendo experiencias sólidas, bien pensadas para el formato portátil y con una identidad propia, ya que no son simples versiones recortadas, sino videojuegos diseñados específicamente para la PlayStation Vita. En resumen, su catálogo ofrece variedad, calidad y muchas horas de diversión, incluso a día de hoy. Número 5. Portabilidad, la más obvia y una de sus mayores virtudes, ya que es una consola que puedes llevar en el bolsillo, sacar en cualquier momento y ponerte a jugar sin depender de accesorios, conexión constante o configuraciones previas. No necesitas acoplar controles, no dependes de un dock y no tienes que adaptar la experiencia, simplemente la enciendes y juegas, haciéndola perfecta para viajes, transporte público o sesiones rápidas y casuales, algo que es un gran punto a favor gracias a su experiencia portátil directa, cómoda y bien diseñada. Ahora bien, hasta aquí, la PlayStation Vita suena como una consola increíble en 2026, y en muchos sentidos lo es, pero no todo es perfecto. Estamos hablando de una consola con más de una década en el mercado, sin soporte oficial de Sony y con limitaciones claras que no se pueden ignorar. Por eso, antes de que corras a buscar una, es importante hablar de lo menos bonito, las razones por las que quizás no deberías comprar una PlayStation Vita en 2026. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, no olvides de suscribirte, ya que estamos muy cerca de nuestra primera meta de 1000 suscriptores. Aunque quién sabe, quizás para cuando tú estés viendo este video hayamos llegado a los 1000 y vayamos por los 2000. Sin embargo, sea cual sea el caso, gracias por apoyarme. Número 1. Hardware antiguo. Por más cariño que se le tenga a la PlayStation Vita, no se puede ignorar que estamos hablando de una consola con aproximadamente 15 años encima. Si bien su hardware fue impresionante en su momento, en 2026 ya muestra claras limitaciones frente a dispositivos modernos. Eso sí, no significa que sea injugable, pero sí es importante tener claro que la PlayStation Vita no puede competir en potencia con opciones actuales, y si buscas gráficos modernos o un rendimiento impecable, este punto puede ser un factor decisivo. Número 2. Batería. Otro punto importante a considerar, ya que al ser una consola con varios años en el mercado, muchas unidades ya no ofrecen la autonomía que tenían cuando eran nuevas. Además, dependiendo del modelo, su capacidad suele ser en promedio de 2000 mAh, lo cual afecta mucho en la duración, quedándose corta para sesiones largas de juego y obligándote a jugar cerca de un enchufe o a llevar siempre un power bank. Y aunque existen opciones para reemplazarla, no siempre es sencillo porque necesitas de algunos conocimientos técnicos previos. Esto no arruina la experiencia, pero sí es un detalle que puede afectar la portabilidad si planeas usarla fuera de casa o en viajes largos. Número 3. Pantalla pequeña para los estándares actuales. Aunque la pantalla de la PlayStation Vita fue uno de los grandes atractivos en su momento, hoy en día puede sentirse pequeña para muchos jugadores, ya que venimos de smartphones y consolas portátiles con pantallas más grandes, mayor resolución y formatos más cómodos para jugar durante horas. No obstante, este no es un problema para todos, pero sí es un punto a considerar si priorizas la comodidad visual. Número 4. Sin soporte oficial. Una razón obvia pero importante de mencionar, debido a que oficialmente no hay juegos nuevos, actualizaciones importantes, y si algo deja de funcionar, no puedes esperar una solución formal. Y si bien la comunidad es muy activa y mantiene viva la consola, no deja de ser una solución alternativa que no todos los usuarios están dispuestos a adoptar, por lo que si eres de los que prefieren un ecosistema respaldado por la marca, con soporte garantizado y una tienda operativa, este punto puede ser un factor decisivo para no apostar por la PlayStation Vita. Número 5. Mejores alternativas modernas. En 2026, el mercado portátil ha evolucionado muchísimo y existen alternativas modernas que, para muchos usuarios, pueden tener más sentido que una PlayStation Vita. Consolas híbridas, dispositivos portátiles actuales y hasta smartphones ofrecen mejor rendimiento, pantallas más grandes
grandes y soporte oficial continuo. Estas opciones permiten jugar títulos más recientes, acceder a servicios activos y contar con compatibilidad a futuro, algo que la PlayStation Vita simplemente ya no puede garantizar. Por eso, si tu prioridad es estar al día con los lanzamientos, tener potencia actual y soporte asegurado, quizás debas evaluar otras alternativas. Entonces, ¿vale la pena una PlayStation Vita en 2026? Si buscas una consola compacta con un gran catálogo y libertad, sí, pero si quieres algo más potente, con soporte oficial y pensada para el gaming actual, mira el siguiente video donde te hablo sobre la mejor opción calidad-precio preparada para los próximos años. Curioso, dale click y no te la pierdas.